Electrotecnia 2. Arrancamos con la primera unidad. Método de las componentes simétricas. Bien. Primera consulta, primera pregunta. Fíjate el chat, César, porque yo tengo la pantalla completa, no lo puedo ver. Tranqui, Marce. Consulta. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez del método de las componentes simétricas? ¿Alguna contestación por ahí? No, yo no. No. Bien. Bueno. El método de las componentes simétricas es una herramienta que tenemos los ingenieros eléctricos para analizar circuitos con determinadas características. Es un método que se basa en los trabajos que hizo Charles Fortescue, cuya foto ustedes están viendo ahí, y tienen un facsímil de lo que fue el trabajo que se presentó sobre este tema en una reunión del IEEE allá por 1918, y que básicamente lo que nos permite esta herramienta es analizar un sistema polifásico desequilibrado de una determinada manera más cómoda en determinadas condiciones. ¿Qué quiero decir? Ustedes aprendieron el año pasado con Carlos a analizar circuitos trifásicos desequilibrados y bueno, obviamente es un método, es una manera, se puede analizar, pero hay determinado tipo de aplicaciones en las cuales un circuito desequilibrado es es totalmente engorroso analizarlo a través de los métodos que conocemos, ustedes conocen hasta ahora, para su análisis. Entonces, cuando Fortescue presenta su método y demás, esto se empieza a ser conocido en el mundo de la electrotecnia, en el mundo de la electricidad, y se encuentra que esta proposición de Fortescue es absolutamente aplicable y válida y, digamos, facilitadora para analizar determinadas condiciones de desequilibrio de las redes eléctricas, básicamente con lo que tiene que ver un estado de desequilibrio por excelencia como es un cortocircuito o una falla en la red eléctrica. De manera tal que, digamos, como conclusión o como resumen de lo que acabo de decir, este método es la puerta de entrada para que los ingenieros electricistas podamos aprender una cuestión fundamental en nuestro rubro, que es cómo calcular las corrientes de cortocircuito o las corrientes de falla en los sistemas eléctricos. ¿Alguna duda hasta acá? Nada en chat, Marce, tampoco. Nada en chat, bueno. Entonces, básicamente, la pregunta a la cual respondemos todos los años, ¿y esto para qué sirve? Bueno, sirve para que ustedes en los años subsiguientes puedan tener las herramientas para encarar el cálculo de redes en situación de falla, por ejemplo, redes en cortocircuito. ¿Estamos? ¿Y qué dice este método? Bueno, este método dice lo siguiente. Basa toda su construcción en una propuesta, una proposición que se denomina Teorema de Fortescue, que dice lo siguiente. Un sistema trifásico asimétrico de magnitudes eléctricas puede reemplazarse por tres sistemas trifásicos simétricos equivalentes. Un sistema homopolar simétrico y equilibrado más un sistema trifásico simétrico y equilibrado de secuencia directa más un sistema trifásico simétrico y equilibrado de secuencia inversa. Pregunto a la clase,
¿Todos sabemos lo que es la secuencia de un sistema trifásico? De mí. Yo no, profe, perdón. Si va de RST o RTS, ¿era? Está bien. ¿Y eso qué implicancia tiene, digamos? Está bien lo que acabas de decir. Eso tiene una implicancia o, digamos, una consecuencia, ¿no? ¿Tenés idea cuál es? Nada, hasta ahí, no me acuerdo más. En el caso de los motores, el sentido de giro Bueno, te por determina. ejemplo, digamos, básicamente lo que tiene que ver es el orden de la secuencia de las fases. Si yo me paro en un determinado punto y veo girar la terna de magnitudes en un sentido o en el otro, tiene que ver con que si se mantiene el orden de aparición RST o bien RTS. Entonces la secuencia básicamente tiene que ver con eso y después tiene consecuencias cuando eso ocurre dentro de un sistema eléctrico. Tiene consecuencias en las redes de cortocircuito, tiene consecuencias, como acaba de decir el compañero de ustedes, en el sentido de giro de los motores, etc. Entonces, básicamente, lo que está diciendo el teorema es, para empezar, tengo un sistema trifásico desequilibrado. Es decir, un sistema donde no se respetan ni la separación angular entre las magnitudes, ni la igualdad en módulo de las mismas. Un sistema asimétrico, un sistema desequilibrado. Ese sistema puede ser reemplazado por tres. Uno de secuencia homopolar, es decir, donde las tres fases giran al unísono y pegadas, una con la misma fase que la otra. Un sistema trifásico de secuencia directa, es decir, respetando la aparición de las fases R, S y T, y un sistema de secuencia inversa donde la aparición de las fases es en el orden RTS. Bien. Entonces, todos los sistemas que nosotros vamos a trabajar, salvo que digamos específicamente en contrario, o lo contrario, son todos sistemas lineales. O lo que comúnmente se denomina, por su sigla en inglés, LTI. Linear Time Independence. Es decir, hay una independencia del tiempo para un comportamiento lineal. O lo que es traducido o dicho de otra manera, son circuitos que son lineales todo el tiempo, independientemente del momento en que uno los considere. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, cuando estamos frente a un sistema lineal o un sistema LTI, estamos frente a un sistema que puede estar compuesto por máquinas, por transformadores, por líneas de transmisión, por cualquier tipo de carga, ya sea conectada en estrella, conectada en triángulo, etcétera, formado por impedancias que son constantes, o sea, invariantes, en el tiempo. O dicho de otra manera, lo considere, en el momento que lo considere, la impedancia es la misma y responde y se comporta de la misma manera. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Bien. Entonces, eso es lo que es un sistema lineal. Entre otras cuestiones, un sistema lineal tiene una propiedad que es la siguiente. Como todos los elementos del circuito son elementos invariantes en el tiempo, es decir, que lo considere en el momento que lo considere, la respuesta individual de cada elemento va a ser siempre la misma. Todo sistema o todo circuito compuesto por elementos lineales o elementos LTI es un circuito
o un sistema o un elemento pasible de aplicar el teorema o el principio de superposición. ¿Eso por qué? Y porque lo considere en el momento que lo considere, la respuesta que va a dar ese sistema o elemento va a ser la misma. De manera tal es que yo puedo considerar un sistema y una determinada condición, analizar qué es lo que pasa, cuál es la respuesta, después considerar ese sistema con otro tipo de perturbación o de alimentación o de condicionamiento y ver qué respuesta tiene, y como sé que es invariante, la respuesta a la primera excitación o perturbación y a la segunda va a ser siempre la misma, entonces después puedo componer los resultados y aplicar la superposición de uno con el otro para obtener o llegar a la condición final de funcionamiento de ese sistema lineal. ¿Se entiende esto? Entonces, hasta ahora sí. Entonces, este concepto es un concepto que lo estamos planteando, desarrollando ahora para componentes simétricas, pero que también vamos a utilizarlo, vamos a volver sobre él cuando veamos circuitos en régimen transitorio. Es un condicionante fundamental del comportamiento de circuitos en régimen transitorio. De manera que lo planteamos acá está la definición de lo que es un sistema lineal, qué implica y qué consecuencias tiene. Implica que no cambia en el tiempo y de esa manera yo puedo considerar diferentes condiciones de funcionamiento, y para saber cómo es el comportamiento total superpongo todo, sumo todo, pongo todo en la bolsa y finalmente me da la respuesta real de ese sistema ante todas las variables que puedan estar operando. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, como nosotros estamos trabajando con sistemas LTI, los sistemas LTI admiten la superposición, esa es una condición fundamental para que nosotros podamos aplicar Fortescue, porque recuerden que ¿qué decía Fortescue? Que si yo tengo una terna asimétrica y desequilibrada, por ejemplo en este caso de corrientes, donde el desfasaje entre los vectores y los módulos de los vectores son diferentes, esto está absolutamente desequilibrado y asimétrico, bueno, el señor Fortescue dijo, che, cuando vos tenés esto que aparece acá, y sabiendo que esto corresponde a un sistema que es LTI, bueno, vos podés analizar esto de esta manera. Ese sistema es igual a una terna de corrientes de secuencia directa. Fíjense la evolución de los vectores. Si yo me paro en un punto cualquiera, por ejemplo, me paro acá, y esto tiene un sentido de giro antihorario, el orden de aparición de las fases es siempre ABC. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o RST si quieren. Entonces, esto es un sistema de secuencia directa, y esto en el idioma, en el lenguaje de las componentes simétricas, se lo denota, por ejemplo, con un subíndice 1, A1, B1, C1. Otras literaturas, otras nomenclaturas pueden decir IAD, IBD, ICD, de directo, ¿ok? Pero bueno, es normal encontrar, digamos, la más utilizada es denominar la secuencia directa con el subíndice 1. Bien, ¿qué más dice el amigo Fortescue? Una terna de secuencia directa más una terna
de corrientes de secuencia inversa, fíjense que si yo ahora me paro acá, el orden de sucesión de las fases ahora es ACB, ¿ok? ¿Se ve eso? Y esto es lo que denominamos una terna de secuencia inversa, que se denota con el subíndice 2. La directa subíndice 1, la inversa subíndice 2. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, ¿y qué más dice el amigo Fortescue? Más un sistema de 3 corrientes de secuencia homopolar, es decir, siempre están los 3 vectores IA0 y B0 y C0 juntos, digamos como que son colineales y superpuestos. Eso es un sistema de corrientes homopolar que se denota en esta manera de nomenclarlo con el subíndice 0. Y A0, y B0, y C0. De manera tal que la terna original desequilibrada, de acuerdo a Fortescue, es la superposición de 3 ternas simétricas y equilibradas, supuesto que esa terna desequilibrada original es el fruto o el producto de la ecuación dentro de un sistema LTI. Porque si no, ¿qué pasa? No podría aplicar la superposición. O sea, esto que está acá. Entonces, de nuevo, esta terna original, ¿a qué es igual? A una directa más una inversa más una homopolar. Supuesto el sistema LTI, compongo y me da una equivalencia directa entre una terna y la otra. Cuando superpongo todos los efectos, voilà. Este es el resultado. Es decir, si ustedes ven, en negro aparece la terna original absolutamente descajetada, desequilibrada, A, B, C. Bueno, y después tengo, por ejemplo, para la corriente IA, IA1, IA2, IA0. Sumo las 3 corrientes que son de secuencia directa, inversa y homopolar, correspondiente a la fase A, y me da por resultado la superposición de todo eso, el vector IA original. Y bueno, y lo mismo para IB, IB0, IB tengo IB1, IB2, IB0 y me da la original IB. Y para la corriente de la fase C tengo IC1, IC2, IC0. Bueno, el resultado final es la corriente real de la fase C. Una cuestión que acá está, digamos, planteada, pero vamos a hacerlo resaltarlo, vamos a hacerlo notar. Las ternas son simétricas y equilibradas per se, es decir, cada terna por sí misma. Ahora, puede ocurrir o puede que no, que la terna de secuencia directa tenga modularmente el mismo valor que la de inversa o la de homopolar. Eso quiere decir, cada terna en sí misma es simétrica y equilibrada. IA1, IB1 y C1 son todos iguales y desfasados 120 grados. Supongamos, por ejemplo, no sé, que IA1 vale 10 amperes. Las corrientes inversas, A2, B2, C2, son todas iguales entre sí y desfasadas 120 grados, pero no necesariamente, y acá está demostrado el ejemplo gráfico, no necesariamente los módulos tienen que coincidir. Se ve que IA1 es casi el doble, por ejemplo, de IA2. ¿Está? Entonces puede ocurrir que tengan el mismo módulo, puede ocurrir que no, pero lo que sí tiene que pasar es que tengan el mismo módulo entre ellas, digamos. Las de secuencia directa son todas iguales,
entre sí, las inversas todas iguales entre sí, las homopolares todas iguales entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo dejo ahí un poquito en pantalla para que ustedes lo miren, para que lo sigan un poco a su vez en su monitor. Y esto es la síntesis, digamos, de lo que plantea Fortescue. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Bueno, pero todo esto es el enunciado de lo que dijo el amigo Fortescue y, digamos, poner en modelo las palabras del teorema, con un gráfico que represente lo que dice el teorema. Ahora vamos a matematizar todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso, esto lleva a ecuaciones que ponen en evidencia esto que estamos diciendo con palabras. Para eso, bueno, acá les pongo un resumen, nuevamente, una vez que vimos todo el proceso, un resumen de lo que representa el gráfico anterior, y para matematizarlo, bueno, acá hay otro gráfico que tiene que ver, digamos, este gráfico viene siendo lo mismo que el diagrama vectorial, pero en términos de funciones temporales. Entonces, ustedes lo que ven acá es que la corriente, en este caso está planteado con tensiones, y está puesto de manera a propósito, porque el teorema habla de que cualquier terna asimétrica, una terna de que puede ser de corriente, de tensiones o de lo que fuera, incluso si uno tuviera, no sé, un problema de física con tres fuerzas que no son simétricas ni equilibradas, y quisiera resolverlo por el método de las componentes simétricas, se puede aplicar. Hay que ver si tiene utilidad en la física, pero digamos, cualquier magnitud que pueda representarse vectorialmente es pasible de aplicarle este teorema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para denotar eso, yo acá les pongo, digamos, una serie de oscilogramas, de tensiones en este caso, UA, UB, UC, de secuencia directa, A, B y C de secuencia inversa, A, B y C de secuencia homopolar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Esos vectores que nosotros marcamos acá, y a su vez estos que están acá, digamos, son magnitudes vectoriales que representan funciones temporales, como ustedes vieron en el electro 1. Todas simétricas, todas equilibradas. ¿Está bien? Esto que nosotros analizamos vectorialmente, obviamente tiene una correlación en funciones temporales, como por ejemplo esta que está acá. Entonces, cuando yo quiera hacer, por ejemplo, lo que hice con los vectores de corriente, tendría que superponer esta onda, esta otra, y eso me va a dar la composición final de la tensión UA. Tendría que componer esta onda ordenada con esta onda ordenada con esta onda ordenada, y eso me va a dar la composición temporal de la tensión en B. Y lo mismo con todas las ondas que corresponden a la tensión en C, directa, inversa y homopolar. Entonces, ¿esto para qué? Para que un poco ustedes tengan en la cabeza que siempre estamos hablando de funciones que pulsan en el tiempo, ¿no? Son funciones senoidales. Pueden tener una secuencia, pueden tener otra secuencia, pueden ser incluso estar alineadas, como se ve acá, las tres ondas homopolares, que digamos instante a instante tienen el mismo valor, pero no dejan de ser funciones temporales, son funciones que instante a instante tienen valores distintos. Bueno, la composición de todo eso, la superposición de todo eso, sumar todas las secuencias de tensión de la A, de la B, de la C, me va a dar la composición final de la onda de tensión en A, la onda de tensión en B y la onda de tensión en C
En este caso, digamos que el ejemplo está puesto deliberadamente con tensiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda respecto a lo que acabamos de ver hasta acá? Pichi, ¿alguna duda en el chat ahí? No, nadie, Marce. No sé si están todos desmayados del otro lado o sos muy claro. Una de dos. No, debe ser lo primero entonces. No, bueno, chicos, ¿alguna duda? No, por ahora, todo bien. Bueno. ¿Se entiende lo que es una homopolar? Hola, hola. No, profe, ¿puede decirlo, por favor? Si todos entienden lo que es una homopolar, y le agrego una pregunta más, ¿no les hace acordar a nada? A las armónicas. ¿Cómo sería? A ver. No vi tu nombre porque ya te digo, no veo el chat, no sé quién habló. Pero a ver, explícanos un poquito más por qué vos lo ves o te hace acordar a las armónicas. No, me acuerdo que las armónicas eran todas homopolares. ¿No es por el orden de la frecuencia que tiene la armónica? O sea, de orden ¿Qué 3. cosa? O sea, tipo por la homopolar, o sea, según la secuencia que tenga. Tienen la misma fase. Bueno, a ver, vamos por partes. Si yo voy a tratar de traducir lo que fueron diciendo. Por lo que entiendo, a ustedes la homopolar les recuerda a una tercera armónica, ¿correcto? Sí. Bueno, pregunto. ¿Las que son de secuencia directa no son armónicas? ¿Cuáles son de secuencia cero? Está bien. Y las de secuencia directa son de secuencia 1. ¿Son armónicas? Sí, también. O sea, las Ajá. armónicas se componen por las tres. Bueno, a ver, para no... porque si no se va a hacer muy largo y, digamos, tenemos que seguir. Pero básicamente el tema es el siguiente. ¿Por qué yo hago siempre a esta altura la pregunta? Porque todo el mundo confunde y asimila la homopolar con la tercera armónica, cuando en realidad las otras también son armónicas. Ahora, ¿en qué se diferencia una homopolar de componentes simétricas de una tercera armónica de un sistema de armónicos? ¿Alguien me lo sabe decir? Sí. ¿En qué se diferencia una corriente homopolar o una tensión homopolar de un sistema de componentes simétricas como es lo que estamos analizando ahora, de, por ejemplo, una tercera armónica de tensión o de corriente? Tienen la misma fase y la misma frecuencia. Se cortó. Tiene la misma fase y creo que ibas a decir la misma frecuencia. Y yo pregunto, ¿todo esto que estamos viendo en pantalla no tiene la misma frecuencia? Fíjense, ¿qué periodo tiene esta onda? Sí, tiene la misma frecuencia. De 5 a 25 entre dos picos, ¿ok?
Y esta que es de la inversa va de 5 a 25 entre dos picos. Y esta que es la homopolar va de 5 a 25 entre dos picos. Entonces, esta es la diferencia fundamental. Es decir, para un sistema de componentes simétricas, nosotros analizamos tres corrientes o tres tensiones, de secuencia directa, de secuencia inversa, de secuencia homopolar, pero todas son de frecuencia de la red que estamos analizando. Supongamos, por ejemplo, 50 Hz o 60 Hz. Mientras que cuando nosotros estudiábamos corrientes armónicas o funciones poliarmónicas en un sistema eléctrico, si bien la tercera armónica es homopolar porque están todas en fase, pero la tercera armónica de tensión o de corriente, cuando uno estudia componentes armónicas, tiene el triple de frecuencia que la frecuencia original de la red. ¿Se entiende? Entonces, claramente acá, esta tensión homopolar tiene un periodo que es 20. No sé si 20 segundos, 20 milisegundos, 20 nanosegundos, lo que fuera. No sé, es 20. No está puesta la unidad. Ah, bueno, acá está en milisegundos. Bueno, mirá, 20 milisegundos. Pero la directa también tiene 20 y la inversa también tiene 20. Es decir, las tres componentes son de la misma frecuencia de la red. ¿Se entiende? Porque si no, no tendría sentido hacer esto. Porque supónganse ustedes que si la IA0 gira al triple de frecuencia, o al triple de velocidad, perdón, que la IA1, y bueno, ¿cómo hago para sumarla instante a instante? ¿Capisce? ¿Entiende? Entonces, la diferencia fundamental entre una homopolar de componentes simétricas y una homopolar, como puede ser una tercera armónica y múltiplos, es que son todas las componentes de la misma frecuencia en la componente simétrica, mientras que no lo son cuando uno estudia sistemas poliarmónicos. ¿Entendido? Bien. Bueno, entonces, ahora sí. Yo les decía hace un rato que lo que vinimos viendo hasta ahora es, digamos, toda, digamos, el palabrerío, la teoría de lo que decía Fortescue. Fortescue hizo una proposición, dijo esto se puede asimilar a esto otro sumado. Bueno, y lo que estuvimos haciendo hasta ahora es traducir lo que dijo Fortescue en un gráfico entendible para nosotros los ingenieros, es decir, gráficos y ondas, ¿ok? Bueno, pero esto hay que formalizarlo matemáticamente. Entonces, traducir Fortescue al idioma matemático significa decir que la corriente IA es la suma de todas las componentes de secuencia. Marce, perdón, sí. Lo que acá plantea Leonardo en el chat, que me parece un tema simple, pero que con eso tira abajo la duda, si tuvieran distintas frecuencias no se podría hacer la suma fasorial. Bueno, es lo que yo dije hace un rato. Fíjate que yo recién pregunté, o dije, o insinué, digo, si la IA0 tira al triple de velocidad, ¿cómo puedo componer esto instante a instante? ¿Entiendes? Sí es. Así que, Leonardo, me dijiste que era el nombre. Exactamente. Estás en lo cierto, Leonardo, es así. Por ahí viene la mano. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno. Entonces, seguimos traduciendo al lenguaje matemático lo que dijo Fortescue y tenemos que la IB es la suma de la I0, I1 e I2 en B. O sea, componentes de B en secuencia homopolar, directa e inversa, y lo mismo con la C. IC0, IC1, IC2. ¿Alguna duda con esto hasta acá? Esta es la formulación matemática de la propuesta de Fortescue. Lo que el tipo dijo con palabras y que yo le mostré con dibujos, acá está escrito en ecuaciones. ¿Bien? Bueno,
Entonces, para seguir avanzando, se define lo que se llama operador de giro. Y ese operador de giro es un versor, versor módulo 1 y fase 120 grados. ¿Está bien? Y eso es lo que ustedes están viendo acá. Ahí. Voy a cambiar lo que ustedes están viendo acá. Este es el versor A, o lo que llamamos operador de giro. Módulo 1, fase 120. Y entonces decimos, ok, si esto es A, cuando yo quiero, o si se me ocurre hacer el cuadrado de A es 1, 2, 40, y estamos acá. El operador de giro al cuadrado es un vector, o versor, módulo 1, fase 240, y lo mismo si yo quiero hacer A al cubo. A al cubo es una multiplicación sucesiva de 1 por e a la 120, el módulo es 1, 120 más 120 más 120 es 360, o lo que es lo mismo, 0 grado, y entonces tenemos que a al cubo es el versor coincidente con el eje horizontal. A al cubo igual a 1. Y además hay una propiedad que si yo sumo, como en todo sistema simétrico y equilibrado, si uno suma las componentes de fase dan 0, entonces esto, 1 más a cuadrado, me da 0. A ver un segundo que me parece que... Marce, acá hay un alumno que está pidiendo que ingrese. A mí no me saltó nada, no sé si a vos. Sí, no sé, porque yo no lo veo, pero estoy escuchando un clink clink, a ver. Vamos de nuevo entonces, porque no veo, no puedo admitirlo si no salgo de la presentación. Gracias, profe. Vale. Bueno, ¿se ve ahí? Perfecto, Marce. Bueno, entonces estábamos en que definimos el operador de giro, es un versor módulo 1, fase 120, tenemos a cuadrado, tenemos a cubo y tenemos que, si yo sumo a cuadrado y a cubo, la suma es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con esto hasta acá? Bien, entonces, ¿qué me permite esto? Bueno, esto es también, digamos, un concepto fundamental de lo que es la componente simétrica. ¿Por qué? Porque yo ahora este operador de giro voy a empezar a mecharlo acá. Y entonces, resulta que, por ejemplo, yo puedo decir que la corriente IA es la suma de todas las corrientes de secuencia, pero puedo decir que IB es la suma de corrientes de secuencia, pero referidas a la fase A. ¿Por qué? Y porque si ustedes recuerdan, IA0, IB0, IC0 tenían el mismo módulo y la misma fase. Entonces, que yo ponga acá IB0 o que ponga IA0 es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y de la misma manera, si yo tenía la corriente IA1 y acá tengo IB1 y acá tengo IC1, la diferencia entre A, esto escribir con el mouse es complicado, y B1 es, no hay diferencia en módulo, porque la terna es simétrica y equilibrada, entonces el módulo de A y de B para la directa es el mismo,
Lo único que hay es un desfasaje de ¿cuánto? De 120 grados, ¿está bien? Entonces, yo puedo decir que IB1 es lo mismo que IA1 multiplicado por el operador de giro al cuadrado. ¿Se entiende esto? ¿Recuerdan el operador de giro al cuadrado? Es el operador que tiene fase 1 y está, módulo 1 y está en fase 240. O sea que si yo agarro el vector IA1 que está acá y lo giro dos veces, lo giro una vez, lo giro dos veces, lo llevo a la posición de B1. ¿Estamos de acuerdo? Esto es A1 y esto es B1. Si a A1 le multiplico por A cuadrado, no le modifico el módulo, pero le modifico la fase. Y entonces me da que yo puedo escribir B en función de A. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es lo que yo estoy haciendo acá. Y de la misma manera, si yo a A1 lo afecto por el operador de giro una vez, estoy llevando A1 a la posición de C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, A1 por A es C1. A1 por A es C1. Perdón. A1 por A es C1. Me equivoqué de vector, es acá. ¿Está bien? Entonces, yo pude reformular toda la secuencia directa en términos de A. ¿Se ve? Y lo mismo puedo hacer para toda la secuencia inversa en términos de A. Entonces, cuando uno aplica esta cuestión del operador de giro a la formulación matemática original, esta que está acá, y trata de escribir cada uno de estos vectores mediante el operador de giro y mediante A, llegamos a este sistema que está acá, que tiene una cuestión muy importante, que es esta. De las 9 variables originales, 3 corrientes para A, 3 corrientes para B y 3 corrientes para C, 9 variables, paso a solamente 3. ¿Por qué? Porque expresé todo mi sistema en términos de lo que le ocurre a la fase A. Fíjense que acá, tengo todo mi sistema expresado en términos de lo que le pasa a las componentes simétricas de A. ¿Se ve? ¿Dudas hasta acá? Entonces, conseguí que la expresión en términos matemáticos del teorema de Fortescue, con 9 variables, quede igualmente equivalentemente expresado con 3 zonas. IA1, IA2 e IAC, que es lo que está acá. Tanto para A, como para B, como para C. ¿Alguna duda? Pichi ahí el chat. Nada, hasta ahora todo libre. Bien. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Esto que yo logré sintetizar bastante, en el sentido de que reduje de las variables de 9 a 3, además puedo, digamos, seguir laburándolo y seguir compactándolo y decir, bueno, yo esto que está escrito acá lo puedo escribir en términos matriciales.
Entonces las corrientes IA, IB e IC, puedo matriciarlas de esta manera. Teniendo una matriz de 3×3, 1, 1, 1, 1A cuadrado A, 1A cuadrado, multiplicado por otra matriz de 3×1, IA0, IA1, IA2. Si yo hago los productos, 1 por IA0, 1 por IA1, 1 por IA2. 1 por IA0, A cuadrado IA1, A IA2. 1 IA0, A IA1, A cuadrado IA2. Entonces, cuando yo desarrollo ese producto, obtengo lo que tengo acá. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la formulación que obtuvimos cuando redujimos las variables de 9 a 3, además puedo expresarlo de manera matricial y además puedo compactarlo y decir que mi matriz de corrientes reales en la línea, mi matriz de corrientes IA, IB e IC, puede ser expresada como la multiplicación de dos matrices. Una matriz A de 3×3 que tiene esta composición, por otra matriz de 3×1 correspondiente a las corrientes de secuencia. Es decir, compacté el enunciado de Fortescue en una ecuación matricial como la que ustedes están viendo ahí. Y a la vez estoy definiendo lo que denominamos matriz de transformación A, donde la matriz de transformación A es una matriz que no es cualquiera, es una matriz que es única, que tiene siempre los mismos elementos y siempre en la posición en que están ahí, y son 1, 1, 1, 1, A cuadrado A, 1, A cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo conozco las componentes de secuencia, y esas componentes de secuencia las afecto por la matriz de transformación, me permite a mí obtener las corrientes reales desequilibradas y todas despatarradas que hay en la línea. Y lo mismo si fueran tensiones, ¿no? Esa terna desequilibrada de la cual partimos y que queremos analizar. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda con lo que acabamos de ver hasta acá? Perdón, profe, sí, yo tengo una duda. A ver. Con respecto al factor A, se supone que estaba representando a la secuencia directa, ¿no? No. El factor, el operador de giro A, el operador de giro A es una definición. Definimos el operador de giro A. Y el operador de giro A es, tal como aparece definido ahí, simple y sencillamente un vector que tiene módulo 1 y está en esa posición. Después, yo digo, bueno, pero, a ver, es un vector y entonces le caben todas las operaciones que se pueden hacer con vectores. Es decir, por ejemplo, un producto del vector por sí mismo, A por A. Claro. Eso es A cuadrado. Bueno, y si yo hago A por A cuadrado, ¿qué me da? Y te da esto que tenés acá. Claro, cambia el número de la fase. Claro, pero en principio, digamos, pensarlo de esta manera. Se define el operador de giro. Bueno, y si con ese operador de giro yo me pongo a jugar un rato, ¿qué hago? Y bueno, mirá, cuando lo elevas al cuadrado te da A cuadrado y está en esa posición. Y cuando lo elevas al cubo te da 1 y está en esa posición. Ah, qué lindo, está bien. Bueno, ¿y esto para qué me sirve? Ah, te sirve, ¿sabes para qué? Para que después vos vengas acá, claro, metas las ecuaciones y entonces me permita escribir el equivalente de A, de B y de C solamente en términos de A. ¿Y por qué? Y porque, ¿sabes qué? Como tiene módulo 1, yo no le afecto el módulo a las componentes restantes. Claro, pero en este ejemplo solo está utilizando las componentes de la secuencia directa, todo IA1, IA0. ¿En esto que estás viendo en pantalla?
Claro, porque, o sea, al final solo No, le no, queda espera. a 0, a Espera. 1 y a 2. Estoy utilizando todas las componentes, pero solo de la fase A. Fíjate que tengo 0, 1, 2. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Claro, Entonces, estoy utilizando las tres componentes, pero únicamente de A. claro, pero lo que yo quería preguntar es, a lo que yo quiero A llegar ver. es, si yo quiero usar B, ¿puedo utilizar el mismo procedimiento? Absolutamente, teniendo en cuenta la referencia del caso. Claro, listo. Entonces, este método es válido para A, para B y para C. Vos vas a encontrar en la literatura normalmente que se refiere a la fase A o a la fase R. ¿Puedo aplicarlo a partir de la B o de la C? Sí, totalmente. Lo que pasa que acá te va a cambiar, digamos, por ahí el orden de los términos, ¿no es cierto? Claro, ¿Está? Pero es válido, tanto para B como para C. claro, perdón, profe, en un momento me mareé con la terminología, pero sí lo entendí. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, para no perder de vista de dónde partimos, lo que estamos viendo acá, digamos, en esto que estoy remarcando yo ahora, es la síntesis de lo que dice el teorema de Fortescue. De manera que si yo tengo las componentes, o sea, es la síntesis de este gráfico, fíjense. Porque si yo tengo IA1, tengo IA2 y tengo IA0, puedo obtener IA. Si tengo IB1, IB2 y IB0, puedo obtener IB. Si tengo C1, C2 y C0, puedo obtener IC. Claro, pero matemáticamente, ¿cómo? Y tiene que tener en cuenta la matriz de transformación. ¿Está bien? Pero eso es la síntesis de la propuesta de Fortescue. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. Pichi, algo en el chat? No. No, dicen que dice que se entendió. Bueno, buenísimo. Bien. Después, Una consulta, perdón. dale. Con respecto a lo que le dijo mi compañero, también obviamente se entendió que se puede utilizar la corriente B y C, pero igual la matriz de transformación va a ser la misma. La matriz de transformación va a ser la misma. Exacto. Ok. Porque lo había mencionado, pero bueno. Ok. Perdón, Marce, si sirve, ¿no? O sea, cuando nosotros usamos secuencia RCT, por decirlo así, ¿no? Sí. La R es la que yo elijo, como a mí de cierta manera me pintó en el momento, perdón la frase muy juvenil, agarrar cuál es la fase R. Si yo hubiese esperado 5 milisegundos después, 30 milisegundos después, la fase R capaz era la fase S, pero yo igual la llamo fase R, o sea, es simplemente una nomenclatura de cómo yo digo, bueno, para mí esta va a ser la fase R. Está la fase S y la fase T. Lo único que tengo que tener en cuenta es que la S está desfasada a ciertos ángulos de la fase S y la T a otros ciertos ángulos positivos y negativos de la R por un tema de nomenclatura y un tema, digamos, de concordancia de todo el método. Pero acá no es que Marcelo dice la A tiene que ser siempre la que está a la izquierda en el cuadrante superior. Vos llamás a lo que vos quieras, siempre y cuando la B y la C tengan el orden de tal manera para que no te cambie el sentido. Porque si no, lo que va a pasar es que quizás si le alterás el orden, te va a quedar las secuencias a la inversa. El número te va a dar, pero a la inversa. Pero es un tema simplemente de nomenclatura. Apoyando lo que está diciendo César, perfectamente correcto, yo ahí dibujé capciosamente una terna de lo que quieran, de tensiones, de corriente, elijan lo que más les guste. Ahora yo digo, ¿cuál es la R ahí? O la A. Cualquiera puede ser. Cualquiera, exactamente. Porque ¿esto qué es? Esto es una terna que gira. Supongamos que el orden de giro es este, que define las secuencias.
Y entonces eso es una foto en un instante de la terna que está girando como un ventilador. ¿Ok? Y entonces puede pasar que la R sea esta, y entonces, apoyando lo que dijo César y lo que consultaban tus compañeros recién, lo que tengo que hacer es ordenado, y entonces, si esa es la R, esta tiene que ser la S y esta tiene que ser la T. ¿Está bien? Entonces, esa foto en ese instante es eso. Ahora bien, para seguir, digamos, el concepto de lo que dijo César, ¿quién me impide a mí hacer esto? Perdón. Una R es eso, ¿no? Difícil dibujar con el mouse. Pero digamos, ¿yo puedo poner eso, la R ahí? Sí, ¿cómo no? Exacto. Y entonces lo que tengo que hacer es mantener el suficiente cuidado de poner la S y la T donde corresponde. Escucho ofertas. Marcelo, que decía que hay una pregunta de Gastón que dice, ¿necesito conocer las 3 componentes de secuencia sí o sí o no necesariamente? Bueno, espera, vamos a terminar esto y contesto la pregunta. Dale, perdón. ¿Dónde pongo la S y dónde pongo la T? Para ser directa, la S a 90. La S a 90. ¿A 90 qué quiere decir? ¿Acá, así? Sí, sí. ¿Ahí? Bueno, Sí. si es ahí, está correcto, digamos. ¿Está? Porque cuando esta R pase por acá, después la S va a pasar por acá y la T va a pasar por acá. Sí, como dijiste muy bien, estamos analizando una secuencia directa. Entonces, abonando lo que dijeron los chicos recién y lo que dijo César, es, ¿el método sirve para cualquier fase? Sí. Por comodidad y por cómo es presentado en la literatura y qué sé yo, todos los desarrollos aparecen en función de la A o de la R. ¿Está bien? ¿Puedo hacerlo en la B, en la C, en la S, en la T? Sí, podés. Tengan en cuenta el ordenamiento. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una primera cuestión. Y la otra cuestión que tiene que ver con la pregunta que hizo un compañero de usted en el chat, si me das un rato más de tiempo y tal vez parte de la clase que viene, te puedo contestar la pregunta. Pero en principio, quédate con esta idea. Si yo quiero las corrientes reales de lo que está pasando en la línea, puedo obtenerlas con la de secuencia afectada por la matriz de transformación. Después vemos si hay algún camino un poco más corto para seguir abonando esa idea. ¿Me das lo que queda de la noche y tal vez un poco más de la clase que viene? Y vas a poder responderte hasta vos mismo esta pregunta. ¿Estamos? ¿Está de acuerdo? Bien. Después, digamos, para seguir jugando, así como uno definió jugando un vector que se llama operador de giro y después siguió jugando y lo elevó al cuadrado, al cubo, después sumó todos los vectores. Bueno, acá seguimos jugando. Como no tenemos videojuegos, jugamos con matrices de 3×3, ¿viste? Y entonces decimos, ok, esta matriz de transformación tiene algunas propiedades, como ser que la matriz transpuesta de A es igual a la matriz A. Pregunto al curso, ¿qué es una matriz transpuesta? Se intercambiaban las filas por las columnas. Muy bien, correcto. Entonces, si ustedes ven, si yo transpongo esta fila y la pongo en esta columna, transpongo esta fila y la pongo en esta columna, o esta fila y la pongo en esta columna, A y A transpuesta
son iguales. ¿Estamos? ¿Alguna duda con eso? No, ¿por qué simétrica sería? No. ¿A qué llama simétrica? O sea, la matriz es simétrica. O sea, la componente Sí, diagonal. está bien. O sea, Si vos trazás la diagonal, tenés los mismos elementos de un lado y al otro. Está bien. Esa es una manera de verlo. La otra manera es directamente permutar filas por columnas y te vas a dar cuenta que se cumple esta propiedad. Es correcto lo que está diciendo, ¿eh? Bien. Y además se cumple que la matriz transpuesta multiplicada por la matriz conjugada de A es igual a 3. Y es una matriz diagonal. ¿Qué sería la matriz conjugada? Bueno, acá tenemos que tener presente lo siguiente, ¿no? Si ustedes se fijan, la matriz está compuesta por unos y potencias de A, siendo A un vector que tiene módulo y ángulo, o bien tiene parte real y parte imaginaria. Que son las dos maneras de definir un vector, digamos, a través de un número complejo, ¿no? Un complejo exponencial o un complejo con parte real y parte imaginaria. Entonces, la matriz transpuesta de A es lo que vimos, y la conjugada de A es una matriz que tiene en cada ubicación los conjugados de los elementos de la matriz original A. En esas condiciones, si yo hago el producto de la transpuesta por A conjugada, el resultado es 3. Y eso es una matriz diagonal. ¿Correcto? Esto, por ahora, tómenlo así. Después vamos a llegar a un punto donde esta conclusión nos va a servir para sacar otra propiedad de este método. Bien. Entonces, tomamos este sistema que sintetiza Fortescue en términos de la variable directa, inversa y homopolar de lo que ocurre en A, ¿ok? Y entonces, ese mismo, fíjense que es el mismo sistema, ¿no? Este sistema es lo mismo que lo que está escrito acá. Bien. Si ese sistema lo sumamos ordenadamente, miembro a miembro, tenemos lo que aparece acá. Entonces, si yo sumo, por ejemplo, la primera columna, tengo 3 veces la corriente IA homopolar. Si sumo esta columna, tengo IA1 más A cuadrado IA1 más A IA1, saco IA1 factor común, me queda esto que está acá. Si sumo esta columna me queda IA2, A IA2, A cuadrado IA2, saco factor común IA2, queda entre paréntesis esto que está acá. Y si sumo el segundo miembro me queda IA más IB más IC. Bien. Como vimos antes, la suma de 1A y A cuadrado es 0. Por lo tanto, este paréntesis es 0 y este paréntesis es 0. Entonces, la corriente homopolar de la fase A es igual a 1/3 de la suma de la real IA más la real IB más la real IB, teniendo en cuenta que estos son vectores. ¿Está bien? Vectores, módulo y ángulo, o parte real y parte imaginaria. ¿Estamos de acuerdo? Es una suma vectorial. Entonces, el vector IA homopolar es igual a 1/3 de la suma vectorial de la corriente real IA, la corriente real IB, la corriente real IC, que son aquellas corrientes de la terna desequilibrada esa que está ahí. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto?
Ichi, ahí el chat. Nada en chat, Marce, por lo menos por ahora. Bien, bueno. Entonces, fíjense que ahí por ahí alguno de ustedes preguntaba, siempre tiene que tener las 3 secuencias, qué sé yo. Yo le dije, bueno, esto es la síntesis del método, lo que aparece acá, lo que aparece acá, y ahora estamos yendo en el camino inverso, es decir, lo que tenemos acá es cómo obtener las reales si tenemos las de secuencia. Y lo que estamos haciendo ahora es cómo obtener las de secuencia si tenemos como dato las reales. ¿Está? Bien. Seguimos. Vuelvo a tomar digamos, la transcripción de lo que dice Fortescue en términos de IA. Es esto que tengo acá, esto que estoy remarcando acá. No hice otra cosa que copiar y pegar el desarrollo en términos de IA. Las componentes simétricas. Y entonces decimos, bueno, si a esto que está acá lo empezamos a trabajar algebraicamente y, por ejemplo, la primera ecuación la dejamos igual, a la segunda ecuación la multiplicamos miembro a miembro por A, y a la tercera ecuación la multiplicamos miembro a miembro por A cuadrado, da esto que está acá, después sumamos miembro a miembro, sacamos factor común, nos fijamos qué es lo que tenemos, digamos, que se anula o no se anula, etcétera, y entonces fíjense que acá me queda el famoso paréntesis de suma de operadores de giro, que es igual a 0, esto que está acá, que es lo mismo que antes, también da 0, y nos queda solamente en pie el segundo término del primer miembro, que está en términos de IA1. Si ustedes suman esto da 3. Recuerden esto que está acá, ¿no? Esto es todo A cubo y 1 es lo mismo, así que es 1 más 1 más 1. Esto da 3. De manera tal que despejo IA1 y entonces decimos que la corriente de secuencia directa de la fase A, vector, es igual a 1/3 de la suma vectorial de la corriente IA real más la corriente IB real afectada por el operador de giro más la corriente IC real multiplicada por el vector de giro al cuadrado. Entonces, nuevamente, si yo tengo como dato los valores reales de la línea A, B y C, completamente desequilibrados, vectoriales, módulo y ángulo, bueno, aplicando esta fórmula, yo puedo obtener la componente de secuencia directa de la fase A. ¿Dudas hasta acá? Nada en chat, Marce, por ahora. Bueno, como ustedes se podrán imaginar, ahora que viene la segunda manganeta, digamos, el segundo pase de magia. Copio el mismo sistema que establece Fortescue y ahora en vez de multiplicar la primera por A, la multiplico por A cuadrado y la segunda por A cuadrado, en vez de multiplicarla por A cuadrado, la multiplico por A. Sumo miembro a miembro, descarto lo que se hace 0 y qué sé yo, y me va a dar, eso lo dejamos para el domingo, para que lo hagan después de los ravioles, y de paso practican un poco de álgebra, álgebra en volante, pero que está, digamos, está bueno hacerlo. Y entonces podemos decir que si yo tengo IA y B y C reales, aplicando esta fórmula, afectada por A, A cuadrado, etcétera, puedo obtener la componente de secuencia inversa de lo que está pasando en la fase A. Y así como hicimos antes, que concentramos
todas las corrientes en una fórmula matricial, podemos hacer lo mismo ahora y decir que una terna de corrientes de secuencia puede ser obtenida a través de multiplicar 1/3 por una matriz de 3×3 por otra matriz de 3×1 que contenga las corrientes reales, y entonces, más síntesis aún, decir que yo puedo obtener la matriz de corrientes de secuencia si hago esta operación matricial de esto que está escrito ahí, que es la matriz de transformación inversa por la matriz de corrientes reales. A todo esto que está acá se lo llama matriz de transformación inversa. Si ustedes agarran esta matriz y hacen la inversa de la matriz A, les va a dar esto que está acá. De manera tal que ahora puedo responder la pregunta de aquel alumno que le pedí un poquito de tiempo, o en todo caso la partecita de la clase que viene, que es lo siguiente. Siempre necesito los 3 valores de la inversa directa y homopolar, y tal vez ya te respondiste la pregunta, pero si no te la respondiste, la compartimos la respuesta acá con todo el curso, y es lo siguiente. Fíjate, si yo tengo A0, A1 y A2, estoy teniendo, ponele el vector A0, estoy teniendo, ponele, no sé, el vector A1 con su módulo y su ángulo, estoy teniendo tal vez el vector A2 con su módulo y su ángulo. Entonces, ahora te hago yo la pregunta a vos. ¿Hace falta trabajar con todos los vectores de toda la secuencia, de todas las corrientes? No. ¿Por qué? Por eso es tan potente el método. Porque si yo tengo A0, inmediatamente tengo B0 y C0, porque son homopolares. Son iguales, tienen el mismo módulo y la misma fase. Entonces acá yo tengo A0, pero también tengo los otros 2 vectores. ¿Está bien? Y de la misma manera, si yo tengo A1, bueno, le aplico el giro e inmediatamente tengo B1 e inmediatamente tengo B2, C1. Es decir, completo el análisis. Y si tengo A2, inmediatamente tengo C2 y tengo B2. Por eso es potente el método, porque si yo aplico estas 3 ecuaciones que están acá, o esta fórmula matricial sintetizada, bueno, una vez que tengo A0, A1 y A2, puedo reconstruir el resto de la terna, fíjate. Puedo reconstruir B1, C1, puedo reconstruir C2 y B2. Es decir, es simplemente una vez que obtuve esos vectores llave, así se denominan, vectores llave, ¿por qué? Porque son los que abren la puerta a poder tener todo el resto del sistema. Teniendo A0, A1 y A2, tengo completa todo el desglose de Fortescue. ¿Se entiende entonces ahora la respuesta? No sé quién era el alumno que me había hecho la consulta. A ver, piche ahí. Gastón. Dice Gastón, que sí, ¿sí? que la entiende, que entiende la respuesta. Se entiende, Gastón, y bueno, también el resto del curso, ¿no? O sea, fíjense que de un despelote que teníamos originalmente, que era esta terna toda cachuza, bueno, a través del teorema y el desarrollo matemático y comprenderlo gráficamente, encontramos las 2 síntesis, para ir en un camino o en el otro. Si yo tengo como datos los reales, puedo obtener los de secuencia. Y viceversa, teniendo los de secuencia, puedo obtener los reales. Bien. Todo esto que acabamos de ver nos lleva a 2 consecuencias importantes que son el cierre de esta primera parte teórica.
y son dos conceptos que son claves. El primero es, si yo tengo un sistema de corrientes de línea que alimenta una carga en estrella sin neutro, o bien una terna de corrientes de línea que alimenta una carga en triángulo, no hay corriente de secuencia cero. ¿Por qué? Porque la suma de todo esto, por ser una estrella que no tiene salida por el neutro, tiene que ser cero. Entonces la corriente que va a esta carga por acá y la corriente que va a la carga por acá, la corriente que va a la carga por acá, cuando llegan a este nodo, por la vieja y querida ley de Kirchhoff de los nodos, todas las corrientes que entran son igual a todas las corrientes que salen. ¿Y cuál es la corriente que sale? Ninguna. Cero. Si no hay corriente que salga, esta suma es cero. Por lo tanto, un sistema que alimenta estrella sin neutro o que alimenta triángulo no puede tener componente homopolar en las corrientes de línea. De línea. ¿Ok? Y de la misma manera, una terna de tensiones de línea nunca tendrá componente homopolar, ya que por definición se trata siempre de una terna que suma cero. Y sí, mirá, si yo tengo una terna de tensiones de línea, siempre es un triángulo cerrado. De manera tal que cuando yo sume este, más este, la suma de esta terna da cero. Entonces, este paréntesis da cero y por lo tanto, U a cero igual a cero. Entonces, estas dos conclusiones que son producto de haber desarrollado toda esta matemática que seguramente la pudieron ir siguiendo, pero ahora no se acuerdan un pomo porque tiene, digamos, pasos en el medio, pero nos lleva a dos conclusiones importantes. Y esto es, que si yo tengo un sistema trifásico que alimenta una carga trifásica que no tiene neutros, por ejemplo un motor que no tiene salida de neutro, bueno, las corrientes de línea de ese motor, en caso de haber un desequilibrio, nunca van a tener componente cero. Y de la misma manera, si tengo una terna de línea media descajetada, desalineada y qué sé yo, pero simplemente por ser de línea y ser un triángulo cerrado, ese triángulo cerrado suma cero, no tengo componente homopolar. ¿Está? Y entonces, ahora, viene lo más lindo, la aplicación matemática, donde mi amigo Pichirilli lo va a deleitar con una resolución numérica. César. Lo infarté. César. Marce. ¿Estás ahí? Sí, sí. Bueno. Entonces, como corolario a esta primera noche, vamos a resolver un poco de números. Resolviendo esto que está planteado acá, que a su vez está en el apunte que está subido en el aula virtual, o sea, todo esto que hoy vimos acá, lo tienen como clase 1, y en la última hoja de la clase 1 tienen este ejercicio, y ahora por lo menos lo vamos a plantear, y para tirar un poco de número y desoxidarnos un poco de lo que es Marce, ¿lo querés hacer vos en la tablet o busco la cámara? No, dale, te dejo a vos. Bueno, dame un segundito que voy buscando la cámara, porque eso no lo preparé hoy. Hacemos una cosa. Hacemos 5 minutos para ir a calentar el agua, ir al baño, qué sé yo. Nos juntamos y 45 y lo resolvemos porque esto Dale, perfecto. No es tan complicado. En lo que queda de la noche lo podemos cerrar. Así que 5 minutos y volvemos, ¿les parece? Joya.
¿se acuerdan, chicos? Encontrar las componentes simétricas de las corrientes de línea. Bien. Hay un punto número 1 importante de todo esto. Ahora vamos a ver qué entendieron. Igual me quedan 10 minutos, así que vamos a hacerlo rápido. Ya sé que esto parece tonto, ya lo sé. Sé que son alumnos de tercer año, pero piensen bien lo que les piden. Porque acá hay un tema. Vos por un lado tenés las corrientes de línea y por otro lado tenés las corrientes adentro del triángulo, que son diferentes. Entonces, cuando después vos hagas la transformación, que es básicamente una operación matemática, que es multiplicar por una matriz, no es lo mismo. Entonces, ya sé que esto parece tonto, pero después cuando empieces a tener circuitos complejos, que tenés lado generador, lado carga, lado línea y un montón de cuestiones, siempre hay que tener muy en claro cuál es las componentes que le piden. Aquí acá les piden del lado línea, así que es básicamente lo que está en este lado, por decirlo así. Lo que está dentro de esa caja magnífica que dibujé como un nene de 5 años. ¿Está claro eso? Yo sé que parece tonto, pero arranquemos de tonto hasta llegar a lo avanzado. Si habla muy rápido, alguna palabra menciona que no se entiende, o no se entendió lo que dije directamente, me avisan, me frenan y vuelvo, ¿ok? Fíjense, ahora, ¿cuál llamamos la fase R? ¿Cuál llamamos la fase S? ¿Cuál llamamos la fase T? ¿Cuál llamamos A, B, C? ¿Cómo lo quieren llamar? Para que ustedes vean que el método es consistente, no importa cómo lo llamen. Somos 46 personas, necesito que uno hable nomás. ¿Cuál es la fase A para ustedes? Empecemos por orden, digamos la arriba R, la de medio S y la abajo T. No sé quién habla, chicos, esto va como chistes, viernes, son 9:30 de la noche, todos teníamos ganas de estar tomando una pizza con cerveza. A ver, el orden, van a ser todos ingenieros ustedes, el orden puede ser el que ustedes les pinte, mientras que mantengan la concordancia y la coherencia de cómo resuelven el tema. Quieren plantearlos, digamos, simple, pueden plantear RST. Pueden plantear también RST, sin problema. Pueden plantear RST. El único tema, ojo, si plantean al revés la secuencia, porque acá están planteando secuencia inversa. No quiere decir que las componentes simétricas no les den, sino que, ojo, porque ustedes acá alteraron la secuencia, por lo tanto las componentes simétricas le van a quedar de secuencia, digamos, al revés. Les va a dar numéricamente, pero respetando esta secuencia. Entonces, sean coherentes con la secuencia que plantean desde el minuto 1. Como un comentario nomás. Entonces, aunque suene muy tonto, van a ver que este ejercicio tarda 2 segundos. Yo tengo que, entonces, IR es 10 amperes con ángulo de 0. A ver si se ve. Sí, perfecto. Perdón por la luz. César, ¿Qué? César, disculpame que te moleste. No ¿Sí? se ve bien. ¿Y puedes alejar un toque la cámara? ¿Ahí? Un poquito más. ¿Ahí? Ahí está bien. Bien, buenísimo. Perdón. Ya para este año me voy a comprar la webcam que funcione. Y no esto que compré. Y después tengo que IT es 0 amperes. Y en todo caso le pongo el ángulo que yo quiero, que es ángulo de 0. Nada nuevo, chicos, esto es Electro 1. Si alguno igual, esperen que voy a ver si me puedo dar un poquito más de espacio ahí para trabajar más tranquilo ahí. Ahí. Esto hasta ahora es Electro 1. Acá aparece la primera parte de Electro 2, que hasta ahora va a ser tontísima. Es la primera clase, que es convertir esto a componentes simétricas. O sea, esto estaría en el universo real, que tampoco es real, ¿no? Porque estos son fasores. Y espero que estos le vayan grabando. Los fasores no existen, muchachos, es simplemente una representación matemática. O sea, igual que el valor eficaz es entre comillas. Así que esto ya es un real entre comillas, y lo que vamos a plantear ahora es componentes simétricas. Componentes simétricas, si entendieron algo de lo que dice Marcelo, si no pueden ir al aula virtual, abrir la clase teórica número 1, que es lo que voy a abrir yo. Que está todo lo que vieron hoy. Y esto lo que voy a plantear está en la página exactamente, página 12. No se confundan nunca las matrices, porque esto es así. Para llevar de componentes simétricas a real es la matriz A.
Y para llevar del universo real al universo de componentes simétricas es la matriz A a la menos 1. Esto para que ustedes sepan. Perdón si lo hice chiquitito, pero el pizarrón que tengo acá es medio chiquitoni. Nunca se confundan. ¿Sí? Es CS. Uy, qué animal. Gracias. Y ninguno me dijo, muchachos, por favor, si me mando macanas como esto, avísenme. Gracias. No sé por qué puse CC, no sé qué estoy pensando. Cortocircuito. Sí, no sé a qué estoy pensando, no voy a excusarme, no sé qué se me cruzó por la cabeza. Entonces, fíjense que acá nosotros estamos llevando del universo real, como lo que ustedes estaban viendo por cierta manera en Electro 1, lo vamos a llevar a componentes simétricas. Ok. Entonces, yo tengo los valores en componentes simétricas, en valores reales. Y acá, chicos, voy a pedir sus calculadoras. Y lo voy a multiplicar, esto es la matriz. Lo voy a multiplicar por la matriz A a la menos 1. Y esto va a dar, en este caso, fíjense algo importante. Yo lo que pongo acá arriba es la fase donde me va a quedar situado todo el estudio. Yo acá lo estoy situando, fíjese, el valor de la fase R. Así que esto claramente entonces me va a quedar, como es corriente, puede ser tensión, puede ser los valores, y como está situado en R, va a dar R. Por supuesto, el primer valor es el de la fase C, digamos, el de homopolar. Después tenemos la directa y después tenemos la inversa. A ver si se ve en la cámara. Ahí. Si yo acá, en vez de poner 10 con ángulo 0, hubiese puesto 10 con ángulo 180, hubiese estado situado, y después respeto la secuencia, o sea, después pongo la fase T, después la fase R, voy a situar todo mi estudio en la fase S. Y te daría, a la izquierda, a la derecha te daría... Y S0, y S1, y S2. Si en vez de poner... Sí, y si acá arriba hubiese puesto 0, 0, estaría situando toda la fase T. Me quedaría IT0, IT1, IT2. Mientras no cambie la secuencia, no estoy alterando la secuencia, por supuesto lo que estoy basando es las componentes simétricas, que son CS, no CC. En vez de situarlas en la fase R, hoy puse mal la cámara, discúlpenme. La situaría en la fase S o en la fase T, depende como quieran. Entonces la pregunta que había hecho, creo que Gastón, si no recuerdo mal, vos la puedes situar donde vos quieras, Gastón. No hay problema. Siempre todos los libros lo hacen en la fase A o en la fase R porque es como, bueno, como ponemos RCT, ¿viste? O sea, por un tema de... Y eso perdón, sí. Que estamos hablando, si ustedes recuerdan de álgebra, está basado en el hecho de que en un sistema de operaciones matriciales uno puede ir permutando las filas sin alterar el resultado de la operación. Entonces, amparado en eso y manteniendo el orden, como dice César, sabiendo que te va a dar 0, 1, 2, después dependerá si de R, de S o de T, bueno, eso es lo que contesta la pregunta que hacían hace un rato, ¿no? Exactamente. Y lo que sí, si alguien me hace los resultados, yo sé que este va a ser 0 amperes. ¿Alguien me puede calcular? Sería 10 a la 0 por, acuérdense que A es, digamos, un fasor 1 con ángulo 120, 10 por 180 multiplicado por 1, que le tenemos que sumar 120. O sea, quedaría 10 a la 0 más 10 a la, si no estoy sumando mal, 10 a la 300. O 10 con ángulo 300. ¿Alguno me calcula? Escribilo, César, ahí. Ah, bueno. Sería 10 a la 0 más, si ahí está quedando bien, disculpen, 10 con ángulo 300. Acá porque es 0 por a la cuadrada, olvídense. Y esto sería entonces 10 a la 0 también. No sé por qué digo a la 0, 10 con ángulo 0, discúlpenme. Más, no les quiero pifiar porque si no ya quedo como un ayudante que no sabe matemática. Sería 180 más 240,
Marce, estoy como quemado del cerebro hoy, ¿eh? Sería 3... Menos 240. Menos 240, exactamente, lo podemos poner así. Sí, porque te iba a decir 340 y está bien. Sí. También a la, o sea, o también a la 340. Sí. ¿Alguien me puede calcular estos ángulos, estos valores? ¿Y R2? Ahí creo que quedó. ¿Qué quiere decir esto? Que las componentes simétricas, con esto ya vamos terminando, la componente 0 de la fase R tiene 0 amperes, la componente 1 tiene 17 amperes con ángulo de menos 130 y la componente 2 tiene 10 amperes con ángulo 60. Entonces, yo voy a borrar acá, miren que soy de madera, chicos, con los gráficos, ¿eh? Yo ya aviso, el que avisa no traiciona. Quieren tomar el 0 acá abajo, pueden tomar el 0 arriba, yo tomo el 0 acá, no importa. Entonces, eso fíjense que sería más o menos, sería unos 17, esto sería unos 17,32, y esto sería más o menos un 30 grados, más o menos, y esto quedaría un 10,60 acá, más o menos. Esto sería la directa, y esto sería la inversa. No tenemos polar. Si yo... ¿Qué es lo que quiere decir componentes simétricas? Si a esto yo le sumo esto, quedaría justamente lo que es la fase original. Que es justamente 10 con ángulo de 0. Es una forma de cómo descomponer, que esto es lo importante, es un método de cómo descomponer una terna original, o sea, la terna que ustedes tienen, en 3 ternas simétricas equilibradas. Nada más. Por lo menos para la primera clase. Después esto va a tener todo un jugo, digamos, bastante lindo que tiene un montón de finalidades. Pero hasta ahora lo que estamos viendo es que simplemente es una operación matemática, o sea, no tiene magia, hasta ahora no hay nada eléctrico, por decirlo así, donde yo agarro una terna, lo multiplico por A o A la menos 1, dependiendo cómo sea el caso, y obtengo un valor, un conjunto de números que hasta ahora ustedes, digamos, no saben cómo razonarlo, pero te da solamente eso. Después, a medida que pasen las clases, vamos a ver cómo razonar estos valores y por qué es importante este método y no es un romperles la cabeza de forma innecesaria. ¿Alguna duda con esto? Sí. De vuelta, de vuelta a ver qué dijiste, perdóname. La suma de... Exactamente, sí. Exactamente. Fíjate que eso está en la página 11 de la clase. Que Marcelo en vez de IR lo puso con IA y tenés que en la página 11 tenés que IA0 más IA1 más IA2 da igual a IA. Por eso vos sumás las 3 componentes de la fase donde estás basándote, vos las sumás las 3 y tenés que tener, digamos, la fase original, por decirlo así. La componente original, la componente madre. Las otras no están directo, porque debido a que vos basaste, en este caso lo basamos, no sé, paren que no sé si me estoy filmando o no, debido a que nosotros nos basamos en este caso de R, si vos lo querés hacer respecto a, por ejemplo, IS, hay que multiplicar a cuadrado y demás. Pero también se podrían hacer así. O sea, como bien vos dijiste, no sé quién habló, perdón chicos, una forma de verificar rápidamente es, che, sumo las 3 componentes, ¿me da la fase R? Sí, che, no me dio. Alguna macana me mandé. Igual acá ya me mandé una macana, muchachos. Y nadie me dijo. Me faltó el 1/3.
es algo muy común, que uno se olvida. Así que estos valores serían todo dio 3. Error que nos faltó. Nada más, tema numérico. Bueno, y con esto cerraríamos la primera clase. A mí me gustaría dejarle dos conclusiones o dos cositas, ¿no? Primero, fíjense que estamos alimentando una carga en triángulo y con dos datos de entrada realmente coherentes, porque entran 10, salen 10, eso es lo que está diciendo ese dato de 10 amperes, entran 10 amperes al triángulo, salen 10. Fíjense que se está cumpliendo lo que dijimos hace un rato, ¿no? Entra corriente de línea a un triángulo y en ese triángulo estamos teniendo, digamos, en esa configuración estamos teniendo corriente homopolar igual a 0. ¿Está? Bueno, y la otra conclusión es, fíjense que ustedes pueden a partir de esto reconstruir todo el sistema, ¿no es cierto? A partir de tener solamente IR pueden reconstruir S y T. Eso estaría bueno también, un buen ejercicio, digamos, tirándole números y haciendo las cuentas para que empiecen a entender, digamos, cómo empieza a cerrar todo, ¿no? Así que, bueno, por ahora, hoy la primera clase, los primeros rudimentos de esto. Y bueno, la semana que viene seguimos avanzando con los temas. Y les dejo una inquietud. A ver si alguien la puede responder ahora y si no, la respondemos la semana que viene. ¿Para qué hacemos semejante quilombo? ¿Cómo? ¿Para qué hacemos semejante lío? Pensé que yo estaba haciendo mucho ruido con el teclado, perdón. No te sientas perseguido, ni aún perseguido. No. A ver, nosotros estudiamos el año pasado, digo nosotros porque bueno, a mí me tocó en su momento también, digamos, lo estudié en Electro 1, lo primero que aprendimos a resolver en circuitos trifásicos, ¿qué fue? Circuitos equilibrados. ¿Está bien? ¿Y por qué eran fáciles de resolver esos circuitos equilibrados, trifásicos? Porque uno analizaba solamente una fase. Y a partir de eso, lo que terminaba haciendo era, por extrapolación de los resultados obtenidos, definir qué es lo que pasaba a las otras dos. ¿Recuerdan eso? Imagino que sí. Sí. Bueno, fíjense que esto es lo mismo. Nosotros tenemos un problema complejo y lo transformamos en 3 problemas simétricos equilibrados, donde es suficiente con analizar una fase, la A, la R, la B, la C, todo esto que vinimos discutiendo hasta ahora, y como son 3 sistemas equilibrados, es suficiente con que analice una fase y extrapole el resultado a las otras 3. Entonces, por eso hacemos tanto lío. Descompusimos un sistema en 3, pero 3 simétricos y equilibrados, con los cuales analizo solo una fase de todo eso, que es eso que yo decía hace un rato cuando dije, bueno, de 9 variables pasamos a 3, quiere decir que la potencia del método está ahí, ¿no es cierto? Es decir, eliminamos 6 variables de un tiro y nos quedamos analizando problemas de una fase, si bien por la complejidad del problema original es necesario 3 análisis de una fase. Pero no es ni más ni menos que eso. Piénselo desde ese punto de vista. Así que bueno, gente, les agradecemos de este lado, tanto César como yo, la asistencia, el respeto, el intercambio, la participación. Y solo queda por decirlo, seguimos esperando, nos encontramos la semana que viene.